Milagros desde la Z, cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z101, siempre pensando en ti. Muy buenas noches, amables oyentes, bienvenidas al espacio Milagros desde la Z. Hoy es martes 5 de febrero del año 2019. Yo soy Julio Cordero y son exactamente las 7:02 de la noche. Yo, como siempre, agradeciendo muchísimo su sintonía y su compañía en esta noche. Pues para empezar nuestro programa, como siempre me gusta empezarlo, el precio del barril de petróleo tiene baja, aunque por encima de la barrera de $50, y hoy cerró a $53.72 el barril de petróleo. Ese es el petróleo de Texas, el intermedio, el ligero, el que se utiliza como referencia en la costa este de los Estados Unidos y en esta parte del globo terráqueo. El Brent, que es el que se utiliza en Europa, cerró a $62, también a la baja, aunque con una baja menor. Hoy es martes, que es el día en que la Ley General de Hidrocarburos define como el día en que se debe tomar como referencia. Es decir, que si se cumple la ley, este viernes debería haber una rebaja en los precios de los combustibles. Tengo mis dudas si el gobierno lo va a hacer, porque no lo hizo la semana pasada y la rebaja fue más o menos parecida a la de esta semana. El gas natural, $2.68 el millón de BTU. El oro subió 1.314,10 la onza Troy y tiene más de una semana por encima de los $1.300 la onza Troy. Uno como dominicano espera que el gobierno del presidente Medina, que renegoció el contrato con la Barrick-Gold, lo haya renegociado de una manera más ventajosa a como lo renegoció el presidente Leonel Fernández, que prácticamente regaló el oro de nuestras montañas y modificó el contrato que originalmente había firmado el presidente Mejía, que sí era beneficioso para los dominicanos. El dólar en relación con el peso continúa su tendencia alcista, y en relación cerró la tasa oficial de venta del Banco Central, cerró hoy a 50 pesos 45 centavos con 78 décimas. Tasa oficial de venta del Banco Central de la República Dominicana. Y la gasolina como producto terminado cerró hoy en la Bolsa de Valores de Estados Unidos a $1.42 por galón. Esto es, siempre tengo que explicarlo, el combustible sin impuestos no es el precio que están pagando los norteamericanos en las estaciones, sino es el precio de exportación que se toma como referencia. $1.42 el galón. Bueno, continuando con nuestro programa y dándole seguimiento a la situación en Venezuela, varias cosas nuevas se han producido. En Cúcuta, que es territorio colombiano, pero que hace frontera con Colombia, están esperando en las próximas horas la dichosa y bendita ayuda humanitaria que han prometido los Estados Unidos y algunos países del primer mundo, consistente en alimentos y sobre todo en medicinas, que aparentemente en Venezuela no las hay, ninguna de las dos. El presidente Maduro, por su parte, declaró esta mañana que no iba a permitir la entrada de la ayuda humanitaria que le está ofreciendo a los venezolanos el primer mundo. Y aquí va a haber un conflicto porque, como decía un analista venezolano, muchas madres, muchos hijos, muchos padres de los propios militares, no de los que están en la cúpula, de los que están en mandos medios y mandos bajos, tienen familiares gravemente enfermos. Mientras tanto, ya en Cúcuta se están aglomerando venezolanos, y repito, Cúcuta es parte
del lado colombiano de la frontera, se están aglomerando con venezolanos que están dispuestos a ayudar al desembarcar lo más rápido posible y que están diciendo que no se van a detener ni siquiera que no se van a dejar amedrentar por los militares bolivarianos, los guardias bolivarianos, y que van a hacer lo que tengan que hacer para que esa ayuda llegue a Venezuela. El Wall Street reporta que definitivamente en el día de hoy el gobierno venezolano terminó con la venta de petróleo a los Estados Unidos, y eso es un agravante, un hecho que agrava más la situación económica de los venezolanos, puesto que es un petróleo difícil de colocar en el mercado porque requiere de refinerías muy especiales, porque es un petróleo de mala calidad. Para que tengan un ejemplo en términos técnicos, se parece como una masilla, aquella plastilina, eso que se usaba en las escuelas primarias para que los niños jugaran, pues ese petróleo venezolano es así. Necesita de un refinamiento especial, de unas refinerías especiales, porque es un crudo muy, muy pesado. Y también lo escuchamos todos en el gobierno de la tarde, pero no está de más repetirlo. El Papa, a quien el presidente Maduro le pidió ayuda como mediador, acaba de decir que acepte, que no ha abierto la carta que le mandó, no ha llegado todavía a su despacho, porque está viajando, que no ha leído la carta del presidente Maduro, pero que pone como condición que la solicitud de mediación la hagan las dos partes. Ojalá, aunque ya es difícil, primero es difícil predecir el desenlace de Venezuela, pero ojalá sea con el menor derramamiento de sangre posible. Pasando de país y moviéndonos hacia los Estados Unidos, esta noche el presidente Donald Trump presentará su rendición de cuentas, que es obligatorio, ¿no?, por las leyes de los Estados Unidos. Estaba pautado para celebrarse, para pronunciar su discurso el mes pasado, pero por el cierre parcial del gobierno tendrá que ser esta noche a partir de las 10 de la noche. Contrariamente a otras administraciones que le mandaban un resumen del discurso a la prensa y la prensa anunciaba antes de qué se trataba, esta vez el presidente Trump no ha seguido con esa costumbre, quizás por las relaciones no muy buenas que tiene con la prensa. Y las principales canales de televisión y los principales medios están especulando de cuál va a ser el contenido de su discurso, aunque la Casa Blanca ha insinuado algunos temas. Por ejemplo, se espera que esta noche el presidente Trump anuncie un plan para parar la transmisión del VIH a más tardar el año 2030. Esa es de las promesas. Otro tema que la Casa Blanca ha insinuado, es que el presidente va a hacer un llamado para la unidad en una etapa en que la sociedad norteamericana está muy polarizada, y dicen los medios que eso fue exactamente su tema principal en el discurso del año pasado. También, de acuerdo a la Casa Blanca, el presidente va a hablar de los temas migratorios y de la crisis producida por el crimen, la droga y el tráfico humano, que él le achaca a los inmigrantes y básicamente o principalmente a los inmigrantes mexicanos. También se espera, y esto sí ya es especulación, que vuelva a tocar el tema del aborto como algo de importancia fundamental, y el respeto a los derechos a la vida, derecho a la vida, y es un llamado al sector evangélico, al sector ortodoxo de sus simpatizantes, que lo está apoyando. Es probable también que se refiera a la reducción de tropas
en Siria y en Afganistán, y a un plan de construcciones de infraestructura en todo Norteamérica, haciendo énfasis en la parte rural, que es donde está la mayoría de su base política. En el plano local, en la República Dominicana, continúa el juicio de Odebrecht. Y Víctor Díaz Rúa, el pasado ministro de Obras Públicas del presidente Leonel Fernández, hizo su declaración, volvió a cuestionar al Ministerio Público por no incluir en la acusación que se le hace una quinta adenda por $24 millones para la autopista del Coral que firmó el actual ministro Gonzalo Castillo. Y está diciendo más o menos lo que han dicho todos los que han sido funcionarios, los que están implicados, que está ratificando que ahí hay dinero que pagó Odebrecht para las campañas políticas. Entonces nosotros aquí en este programa queremos darle seguimiento, y después de la pausa vamos a conversar con dos de los abogados, con el doctor Manuel Conde y el doctor Carlos Salcedo, que son abogados de Jesús Vázquez Martínez y de Andrés Bautista García. Sin embargo, está circulando ya el tercer tomo del libro Corrupción en la República Dominicana, del periodista Cándido Gerón, en el que se atribuye al presidente Danilo Medina el pago de 1.400 millones de pesos al publicista brasileño Joao Santana por asesorías y estrategias en la campaña del 2016. Habrá que buscar los datos, habrá que buscar las informaciones, los documentos que presenta el periodista Cándido Gerón. De por sí uno se atreve a decir que Punta Catalina y Odebrecht seguirán dando agua a beber. Vamos a hacer una pausa y al regreso venimos con Manuel Conde y después con el doctor Carlos Salcedo. Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos de regreso. Estamos tratando de hacer contacto con el doctor Manuel Conde. Vamos a ver si lo tenemos en la línea. Estoy acercando el teléfono para facilitarme la labor. Aquí tenemos. Buenas noches. Sí, muy buenas noches. Buenas noches, Manuel. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Pues nosotros interesados en darle seguimiento al caso al juicio que se está celebrando de Odebrecht. Y como tú eres abogado de una de las partes, queremos saber qué está pasando. Mira, desde que se reanudó la audiencia, el Ministerio Público inició la lectura de la acusación en todas sus partes y en el mismo orden en que el escrito indicaba. En la primera parte de la acusación, lo que se establece es la relatoría de los hechos y la calificación jurídica. Con esa parte se concluyó la semana pasada. Ya también la semana pasada se inició la presentación de la prueba. Presentación que terminó en el día de hoy, así como la parte conclusiva. O sea, el Ministerio Público, digamos, terminó su labor. Vamos a decir que en la primera parte sí. En la primera parte. Ya él hizo la lectura de su acusación conforme establece la ley. ¿Y entonces qué pasó? Bueno, a nuestro juicio, tal y como ya se conocía, con relación al señor Jesús Vázquez, no hay pruebas que puedan de ninguna manera sustentar los hechos que supuestamente están atribuyéndole, y quedó claramente establecido. O sea, es que el señor Jesús Vázquez Martínez no ha sido más que víctima de un abuso por parte del Procurador General de la República, del Ministerio Público, con una acusación ligera que no tiene una sola prueba que pueda sustentar los hechos que le están atribuyendo. Muy bien. Entonces, el Ministerio Público termina su labor en esta primera etapa. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué viene ahora? Mira, conforme establece la ley y también en base a la forma de administrar este proceso por parte del juez, por la complejidad que tiene,
se ha establecido un día para cada imputado, perdón, 5 días para cada imputado. Es decir, que a partir de ahora, cada imputado tendrá la oportunidad de presentar su defensa en 5 días, conforme ha establecido el juez. O sea, ahora le toca a los imputados defenderse. Es correcto. Pero yo había leído en la prensa que los acusados habían intervenido. Mira, la ley da el derecho al imputado de intervenir cuantas veces entienda necesario para realizar lo que es su defensa material. Ellos pueden referirse y hacer aclaraciones siempre que sean pertinentes, sí, en cualquier momento. Y eso es lo que han estado haciendo en el transcurso de la lectura de la acusación por parte del Ministerio Público. Ok. Entonces ustedes están, digamos, preparados. Todavía no ha habido, ¿cuál es la situación de los imputados? ¿Se mueven libremente? O sea, se le ha pedido, ¿cómo se llama? La cárcel. Todavía eso no estamos en esa etapa. Mira, una parte, los que fueron llamados inicialmente, los primeros 14. Sí. De eso hubo 9 a los que se le conoció medida de coerción, y una parte importante de ellos fueron privados de libertad por varios meses. Sí. Luego esas medidas de coerción fueron revisadas y la mayoría de ellos las modificaron por garantía económica y por impedimento de salida. A otros le dieron domiciliaria, pero al día de hoy todos están simple y sencillamente en libertad y con garantías económicas, porque al fin de cuentas las medidas de coerción lo que tratan de preservar es la presencia del imputado en el proceso. No puede verse como una sanción anticipada, ni debe serlo, porque la sanción solamente puede aplicarle el juez de juicio cuando establezca quiénes son culpables de los hechos que se le atribuyen. Bueno, en el caso de Jesús Vázquez, bueno aclarar, sí, que es como no fue llamado en esa etapa, como se le violó ese derecho, efectivamente tampoco se le aplicó medida de coerción alguna, de manera que está asistiendo total y libremente a sus audiencias. Muy bien. Entonces, el juicio que continúa mañana, ¿cómo es? Hacemos la corrección, no es el juicio, es la audiencia preliminar. La audiencia preliminar, perfecto. Qué buena aclaración. Un juicio que se hace a la prueba. Porque no todos somos especialistas en derecho. Es decir, entonces, exacto, este es el juez de instrucción. Exactamente, es correcto. Esto es como un filtro. Okay. El juez lo que va a analizar si la prueba es suficiente y es legal para enviar a juicio. Y esto el juez no hace más que decir si hay elementos que pudieran con probabilidad comprometer la responsabilidad penal, la cual evaluará ulteriormente el juez de juicio. O sea, incluso este juez no va a establecer si estas personas son culpables o inocentes, sino solamente va a decir si hay pruebas suficientes para que con probabilidad se pueda establecer en un juicio la culpabilidad o la responsabilidad penal de estas personas. ¿Y esta audiencia continúa mañana o hay un receso? ¿Cuál es la situación? Hubo un receso y se continuará a partir del próximo lunes. El próximo ya lunes. El lunes arranca la defensa de Andrés Bautista, que es el número 1, y tomará eventualmente los 5 días que le ha concedido el juez para hacer su defensa. Bueno, precisamente después que terminemos esta conversación contigo, nosotros hemos querido también oír al doctor Carlos Salcedo, el abogado de Andrés Bautista, y después de la pausa vamos a llamarlo. Pero te queríamos decir que seguimos interesados en conocer lo que está pasando en esa audiencia. Entonces, ya aprendí. Y entiendo que la ciudadanía se debe mantener alerta. Una pregunta. Nosotros entrevistamos el viernes a la diputada Farideh Raful, quien publicó en su cuenta de Twitter documentos originales obtenidos en las Cortes de Venezuela en los que se ve clara, o sea, la Corte de Venezuela obtuvo documentos de las Cortes brasileñas en donde
se señala un dinero que mandó el presidente Maduro para la campaña dominicana. En ese juicio, en la audiencia, perdón, ¿se ha manifestado, se ha mencionado esa situación? Mira, lo primero que debo aclarar que mi participación debe circunscribirse a lo que es la defensa de Jesús Vázquez. Ahora, en cuanto a los aspectos procesales, eso sería, si es la información que también tengo disponible, sería ya imposible incluir porque la acusación ya fue presentada y la preliminar se está conociendo con relación a las personas que fueron señaladas como imputados. Sí. Y cualquier otra persona pudiera ser objeto de una investigación, lógico, pero Pero hasta ahora no se ha mencionado eso. No es que no es parte de la acusación. No es parte de la que muy bien, Entonces, ya entendí. Perfecto. En el proceso solamente se está presentando la prueba y la acusación con relación a las 7 personas que el Ministerio Público ha elegido para procesar en este momento. Muy bien. Pues Manuel, te agradecemos mucho que tomaras nuestra llamada. Nos mantendremos siempre atentos a lo que pase en esa audiencia y nada, nos seguiremos, te seguiremos llamando. No, y te damos las gracias por tomarnos en cuenta y estamos convencidos que en este momento Jesús Vázquez Martínez en los próximos días, una vez se concluya el proceso, no quedará más al juez que dar un auto de no lugar, porque no hay absolutamente ningún elemento que pueda comprometer su responsabilidad penal. Muy bien. Gracias, Manuel. Un abrazo. No, gracias a ti. Buenas noches. Hacemos la pausa y a ver si conseguimos al doctor Carlos Salcedo, abogado de Andrés Bautista García. Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos de regreso con ustedes. Y como dije antes, estamos tratando de hacer contacto con el doctor Carlos Salcedo. Ya lo tenemos en la línea. Buenas noches, doctor Salcedo. Un abrazo, Julio. Un abrazo a todos los que te escuchan. Y un abrazo a doña Milagro, donde se encuentre, que la quiero muchísimo. Gracias, doctor. Y la razón de mi llamada tiene mucho que ver con una información que leí en la prensa esta mañana, en donde don Andrés Bautista se defendía de la acusación y hablaba de varias cosas, entre ellos su participación en varias empresas, y que decía que cuando llegó como senador tenía 31 años como productor agropecuario. Entonces, que usted como abogado, cuénteme básicamente cuál es la situación, por qué se acusa a Andrés Bautista. Miren, ustedes saben que hay un dicho filosófico que dice que la nada produce. Si el Ministerio Público, que no encontró absolutamente nada en relación con Andrés Bautista García, por una razón sencilla y para que el pueblo lo entienda, un caso se hace con pruebas, con evidencias, con indicios. Los indicios son los que llevan a resolver un caso. Sí. En el caso de Andrés Bautista García, cuando el Ministerio Público fue a investigar lo que previamente sabía que no existía, el soborno, porque si durante la gestión de Andrés Bautista García y el PRD del momento se aprobaron proyectos por apenas 4.54% del total de proyectos ejecutados por Odebrecht, mientras el Partido de la Liberación Dominicana o la gestión del Partido de la Liberación Dominicana en manos de Reinaldo Pared Pérez y la licenciada Cristina Lizardo, se aprobaron proyectos por 95.44% del total, donde es que hay que buscar los sobornos primero, es decir, la carga de la investigación tenía que necesariamente irrumpirse, si era lógicamente y sin haber hecho una acusación premeditada, prehecha por parte del Ministerio Público, primero debo buscarse donde más recursos se aprobaron, porque cuando le atribuyen a Andrés Bautista, ustedes lo recordarán, hermanas Mirabal, Salcedo, todo eso se aprobó en gestiones posteriores. Se aprobaron 5.600 millones de dólares en total en obras a Odebrecht. En la gestión del PRD se aprobaron 266 millones
hagan una relación de una cosa y de la otra. Pero además, en el caso de Andrés Bautista García, el proyecto de mayor envergadura que se aprobó en su presidencia, que fue de 129 millones de dólares, rebajen de los 266 cuánto quedan, Andrés Bautista García votó en contra. Y eso está en las actas que presentaremos y que el Ministerio Público obvió, escondió y le mintió al país. Entonces, ¿qué resulta? Que como no hay nada, ya lo dije antes, la nada produce. Si no hay ninguna prueba, evidentemente la acusación no va a producir en modo alguno un envío a juicio, ni el hecho de que haya prueba suficiente, ni al mismo tiempo fortaleza en la acusación. Y eso hace que se desmorone, en este caso, la torre que ha construido de manera maliciosa, perversa, el Procurador General de la República, el licenciado Jean Alain Rodríguez Sánchez. Pero, doctor, vamos a desmenuzar lo que usted me acaba de decir, que de verdad me sorprende. Usted me está diciendo que de los préstamos que se aprobaron en la administración del PRD, solamente ¿cuánto? Hubo en total aprobaciones dentro de la gestión del PRD, que es combinada en ese momento, del PRD del momento. Sí. Ustedes recuerdan que Andrés fue presidente 4 veces y en el intermedio hubo una gestión también presidida por Don Chu. Sí. También una gestión ejemplar como la de Andrés. Combinados los dos se aprobaron 266 millones de dólares. Pero dentro de eso están, primero, el proyecto de la línea noroeste, el acueducto de la línea noroeste, que se aprobó, no solamente el proyecto inicial, sino el complementario, en la misma fecha, el 20 de marzo del 2002, y eso fue por 129 millones de dólares. Como Andrés votó en contra, ¿cómo es que una persona que haya votado en contra, verdad, ha recibido soborno? Porque se supone que el que recibe un soborno es para aprobar, para votar a favor, para gestionar y para votar a favor. Primera cuestión, independientemente de que se trata de un proyecto indeclinablemente, irrefutablemente importante, todos recordaremos incluso la prensa del momento, cómo la zona noroeste, Mao, Montecristi y toda la zona, estaba desesperado porque no había agua. De hecho, luego en el año 2005 se aprueba la ampliación del acueducto de la línea noroeste porque toda esa región necesitaba el agua. Y evidentemente eso es un compromiso no político, una necesidad de esa región. Entonces, evidentemente que Andrés sí vota en el 2005 por una obra que fue de apenas 89 millones de dólares. Y el proyecto adicional de 15 millones de dólares que fue de Palomino, Andrés vota a favor de los 15 millones de dólares, pero eso se refiere exclusivamente no al proyecto ejecutado, sino al lo que tiene que ver con los estudios medioambientales y de ingeniería que son necesarios para ejecutar la obra. Quien aprueba el proyecto, las adendas, que son innumerables, es la gestión del PLD a partir del año 2007, 2008, 2009. Incluso se le atribuye a Andrés Bautista García haber intervenido en obras cuando ya el PRD era en el año 2006, cuando él sale de la presidencia, minoría de 6 senadores frente a 22 del PLD, 4 del Partido Reformista. Pero además le atribuyen incluso haber influido en obras cuando ya no era ni siquiera senador. Obras que se ejecutaron en el año 2011, 2012, 2013, 2014. O sea, obviamente un grave error. Si el grueso de obras aprobadas fue aprobada durante la gestión del doctor Reinaldo Pared Pérez y de la licenciada Cristina Lizardo, ¿qué hacemos con eso? ¿Cuál fue la investigación? ¿Cuál fue el criterio que sostuvo el Ministerio Público para excluir de la investigación a estas personas? Independientemente de que sean sanas, independientemente de que lo hayan hecho bien. ¿Por qué excluyeron de la investigación el patrimonio de estas dos personas y le caen atrás a un supuesto enriquecimiento ilícito que solamente está en la mente del Procurador General de la República, de Andrés Bautista, que tiene, como tú dijiste al inicio, más de 31 años siendo un empresario avícola, conocidísimo en el país, ganadero y productor de cerdos, una persona que ha estado ligado al mundo cooperativo, incentivándolo, motivándolo, participando. El asociacionismo es parte de su esencia y de la familia completa. Eso es conocido en el país
y en Moca ni se diga, en el Cibao. Sí. Es decir, de dónde ha venido cada peso está justificado, y el Ministerio Público nunca se dignó ni siquiera ir a sus empresas, ni ir a su casa, ni investigar que esa casa fue construida en el año 92, que las fincas fueron adquiridas no de manera, como dice el Ministerio Público, maliciosa, que una finca, ¿qué es una finca? Una finca puede tener varias parcelas. No, adquirió 14 inmuebles en Colón, pero resulta que es una sola finca que tiene 14 títulos. Eso es, diríamos, difícil de entender para un Ministerio Público, lo entiende cualquier ciudadano. Y luego, que, oigan esto, que Juan Andrés Bautista García escondió a través de su esposa, Nuris Taveras, ¿verdad?, el que adquiriera alguna propiedad a su nombre. Resulta que fue antes de todo esto, y aun cuando fuera ya durante el periodo de la década del 2000, están más que justificados los recursos de donde vinieron. Pero además, ¿quién va a esconder un bien en manos de su esposa si están casados bajo el régimen de la comunidad legal de bienes? Por lo tanto, son copropietarios. Ocultar un bien y utilizar un testaferro, un tercero para esconder, tiene que ser eso, un tercero, una persona que no sea parte de mi vida familiar, económica, y en este caso es no solamente familiar por el matrimonio, sino que en la vida económica se comparte de manera que son copropietarios de todo lo que hay. Se trata evidentemente de una torre construida en el vacío. Ustedes conocen cuáles son las fundaciones que tiene que tener un edificio acusatorio, y como no la tiene, no tiene vigas, no tiene amarres, no tiene nada, y los amarres y las vigas, las bases, son las pruebas. Lo único que hace un caso son las pruebas. Aquí no hay una sola prueba en la que el Ministerio Público pueda hacer descansar esta acusación, y por lo tanto carece de lo que en este caso el juez debe evaluar, la suficiencia probatoria, la posibilidad de que haya un objeto a juicio, y por lo tanto habrá de decretarse necesariamente un auto de no lugar a favor de Andrés Bautista. Doctor, yo le quiero preguntar, la Procuraduría, el Ministerio Público ha basado su acusación en las delaciones de la Corte de Brasil. ¿Conoce usted de alguna delación en que esté implicado don Andrés Bautista o don Chu Vázquez? Mira, eso es visible doblemente. Primero, porque Ernesto Savieira y los demás delatores, particularmente Ernesto Savieira, cuando habla, se refiere a obras que no son de las obras que finalmente Andrés Bautista García o fueron aprobadas durante su gestión. Igual Marco Vasconcelos Cruz, exactamente igual. Primero, no se refieren a esas obras y se le atribuyen a Andrés Bautista, incluso uno de ellos que ahora le tienen listo, aun cuando sabemos de la honorabilidad, de la integridad de Don Chu. Pinadito se aprobó durante la presidencia de Don Chu, y estamos diciendo, es decir, durante la gestión del PRD, en ese momento, se aprobaron 266 millones de dólares. Sin embargo, Chu tiene pruebas de sobra que evidencian que no recibió un solo peso, y que al contrario lo que se está haciendo es una distorsión de pruebas que incluso son de apenas 2 millones de dólares por compra de ganado. Sí. Por eso ya Chu lo dirá. Lo que quiero significar es que cada uno de estos delatores son, primero, delatores premiados, es decir, son personas condenadas, cuyas declaraciones no deben tener fe para ningún tribunal, que deben ser tenidas en cuenta precisamente por la condición de imputados, en este caso ya de condenados, que evidentemente no van a decir la verdad. Pero ellos se refieren particularmente, de manera destacada, a proyectos en los cuales ya Andrés Bautista García no era presidente. Sin embargo, dicen que con la influencia de Andrés Bautista García como presidente del Senado, fue que se logró la aprobación de esos proyectos, y evidentemente eso se trata de una mentira, porque no era el presidente. ¿Quién era el presidente? Ya lo dijimos, el doctor Reinaldo Páez Pérez, y posteriormente la distinguida y queridísima licenciada Cristina Pizarro. Por lo tanto, primero por ese lado. Pero en segundo lugar, esas delaciones premiadas no entran en un proceso penal en la República Dominicana, porque eso viola el principio de oralidad.
y eso no entra dentro de las excepciones que establece la ley, el Código Procesal Penal en el artículo 312. Son actas de otra naturaleza, no en este caso declaraciones de personas que incluso en este caso no han sido ofertadas como testigos. Ustedes lo saben, el país lo sabe. Ernesto Savieira y Marco Vasconcelos Cruz, entre otros, ni siquiera el Ministerio Público se dignó visitarlo, ni ofrecerlo como testigos, porque si bien están presos y no pueden comparecer al país, hay ya incluso resoluciones de la Suprema Corte de Justicia. Nosotros mismos como abogados hemos participado en múltiples oportunidades en audición de testigos vía Skype, sí, a través de los consulados, embajadas, coordinaciones que se establecen, o a través incluso de la cárcel eventualmente donde se encuentren. Si el Ministerio Público no lo ofreció, ¿por qué no lo ofreció? Porque no van a soportar un interrogatorio de nosotros, en este caso particular, los demás harán lo propio también, pero no van a soportar un interrogatorio que devele la verdad. Miren, no hay verdad sin justicia, y el Ministerio Público ha querido hacer justicia en base a la mentira. Eso es simplemente una distorsión del sistema de justicia y una desnaturalización incluso de las funciones del Procurador General de la República y del Ministerio Público, que tienen un deber constitucional y que la propia ley orgánica del Ministerio Público le manda a ser objetivo, a ser al mismo tiempo responsable, y no pueden de ninguna manera distorsionar la verdad. Si hubieran buscado la verdad, lo hubieran encontrado, y hubieran encontrado lo que ellos saben, que Andrés Bautista García es un hombre absolutamente limpio, acrisolado en la integridad, acrisolado en el ejercicio sano de la política para aportar, porque la familia de Andrés Bautista García, sus hermanos, sus padres, su madre y todo el entorno que le rodea fueron criados precisamente en la integridad, y esos son antecedentes importantes para entenderlo. El procurador no lo entiende porque evidentemente tiene otros propósitos. Seguramente no lo quiere entender. Las acusaciones son otras. Sí. Bueno, doctor, le agradezco mucho habernos tomado la llamada. Ya sabemos que el lunes empiezan los imputados a defenderse y que el primero es don Andrés, ¿no? Así es, así estaremos ya iniciando. Es importante que le den seguimiento. Claro, y el país, claro. Porque a Andrés Bautista García lo han querido mancillar su honra, su honor, su prestigio, no solamente empresarial, político y como persona y como ser humano. Y evidentemente esta es la oportunidad de que la población vea con sus ojos, escuche la verdad, y la verdad va a salir en este caso como un corcho en contra de una mentira fabricada deliberadamente para ocultar otros propósitos por parte del Procurador General de la República. Bueno, como le dije, estaremos pendientes y seguramente volveremos a conversar de nuevo. Con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, doctor Carlos Salcedo. Gracias, muy amable. Bueno, era el doctor Carlos Salcedo, abogado de Andrés Bautista García, y ya sabemos que es, creo que es por orden alfabético y la letra A, entonces él es el primero de los imputados que le toca hacer uso de su derecho y defenderse de esas acusaciones. Y yo no quisiera tener que, bueno, no tenemos tiempo, vamos a hacer una pausa y al final, ya en el último segmento, venimos con más comentarios, y si nos da tiempo, vamos a abrir los micrófonos para que nuestros oyentes se expresen, sobre todo por una información, un descubrimiento que ha hecho uno de los periódicos nacionales sobre el incremento de la canasta, el Listín Diario específicamente, que dice que subieron los precios de los productos de la canasta básica. Hacemos la pausa y venimos en breve. Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos de regreso con ustedes. De nuevo, muchísimas gracias por su sintonía. La última parte del programa, a mí siempre me gusta terminarlo con comentarios y noticias de la República Dominicana. Y esta es una noticia positiva. Adriano Espaillat, que es un congresista de los Estados Unidos de origen dominicano y que habla como dominicano y seguramente piensa como dominicano, es un representante, es decir, un congresista, un diputado, para traducirlo al idioma al dominicano, para que me entiendan.
Es el diputado del distrito número 13 de Nueva York, pero es un diputado federal, es decir, no es del estado de Nueva York, sino es federal. Tiene jurisdicción en todo Estados Unidos. Y en el día de hoy hizo historia cuando fue el presidente de la sesión de la Cámara de Representantes en el Congreso de Estados Unidos al sustituir a Nancy Pelosi. Y reporta el diario, el Nuevo Diario, que esos debates fueron transmitidos a todos los Estados Unidos a través del canal C-SPAN. Espaillat, don Adriano Espaillat, es actualmente coordinador del bloque hispano en el Congreso norteamericano y es presidente del Comité de Transporte de la Cámara de Representantes. Así que orgulloso nos sentimos de él, don Adriano, y bueno, felicitaciones a él y a su familia. Pero el dato lo que yo quería comentar, y ojalá tengamos tiempo de abrir los micrófonos. El Banco Central, muy a principio de este año, en los primeros días del año, dijo que la inflación había sido de 1.7, menos de 2. Yo dije que a mí me llamaba mucho la atención porque la compra del supermercado de mi casa la hago yo. Y yo quisiera saber cuál es el supermercado a que va el presidente, el gobernador del Banco Central y los ejecutivos del Banco Central, que se atreven a decir que la inflación fue de 1.17, creo, a pesar de que en los primeros 8 meses del año hubo un subión, digámoslo así, de precio grande en la gasolina, en los combustibles, y el incremento de los precios de los combustibles se refleja en absolutamente todos los productos porque todos necesitan ser transportados, incluyendo el ser humano cuando se dirige a su oficina. Entonces, ahí hay una explicación que no está clara. Y siempre he dicho que el Banco Central se ha convertido en un comité de base del PLD, lo cual es lamentable porque son herramientas de políticas públicas las que salen de ese organismo. Pues en el día de hoy, el periódico Listín Diario publica que los principales productos de la canasta básica han registrado un aumento y así se constató durante un recorrido que hizo el periódico ayer por el Mercado Nuevo de la Duarte. El arroz, la habichuela, los plátanos y el ajo son los alimentos que mayor incremento han tenido en los últimos meses. Ellos entrevistaron a un vendedor que tiene más de 40 años en el Mercado Nuevo de la Duarte y dijo que el saco de arroz y de habichuela ha tenido un aumento de 200 pesos cada uno y lo atribuyó al incremento en el precio de los combustibles. Estos aumentos están desde diciembre y todavía no se le baja el precio, dijo Bienvenido Taveras. Mientras los combustibles sigan subiendo de precio, los alimentos no bajarán porque se gasta mucho en transportarlos. También habla de los plátanos. Nosotros lo vendemos al por mayor. Bueno, el caso es que ya lo constató el periódico Listín Diario. No concuerda a la realidad con lo que dice el Banco Central. Ojalá nuestros oyentes nos llamaran 8 asterisco de celular asterisco 101 desde Santo Domingo 809-732-0101 desde el interior sin cargo 809-200-0101 y internacional sin cargo 855-221-0101. Yo lo que quiero saber cuál es la situación en la casa de nuestros oyentes. Vamos a tomar la primera llamada. Buenas noches. Buenas. Sí. Sí, buenas noches. Sí. ¿Me escucha? Sí, está en el aire, señor. Sí, bueno, eso es, la canasta familiar sí está muy alto todo. Esos 3 productos que menciona el Listín Diario, eso es la realidad. Un plátano en el mercado al por mayor cuesta a 6 pesos
y 13 pesos. Estoy hablando de un plátano de segunda de 6 pesos. Un plátano de primera, si usted no tiene 13 pesos, 15 pesos, no se lo lleva para la casa. Pero estamos hablando de productos agrícolas. La canasta familiar implica más cosas. De todas maneras, le agradezco mucho su llamada. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Aló. Aló. Buenas noches. Las líneas tienen problemas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Bien, usted, cuéntenos, ¿de dónde nos llama? Merán le saluda, de aquí de los Guaricanos. Cuéntenos. Mira, yo siempre compro en el Mercado Nuevo. Tengo más de 5 años comprando en el Mercado Nuevo. Y veo que el precio del plátano, al contrario, ha bajado. Plátano de calidad te estoy hablando. Sí. Te estoy hablando que yo compro de a 2 y a 3 docenas. Sí. Es decir, que el arroz también te lo compro a 18, a 16, a 20 pesos. Es decir, que yo sé que hay mucha especulación, pero eso no se atribuye a que el presidente de la República tenga la mano metida en eso. No. La información del periódico Listín Diario se le atribuye, se le atribuye al aumento de los precios de los combustibles, que es una realidad. No es una cuestión de agricultura. Afortunadamente, lo ha contado aquí en este programa el ministro de Agricultura, hay alimentos. Hay alimentos. Lo que yo digo es que no puede ser, no me pueden decir a mí una inflación de 1,17 cuando 1%, cuando yo soy que voy al supermercado y los productos que yo compro han subido mucho más. Pero vamos a hablar con nuestros oyentes. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno. ¿De dónde nos llama? Te llamo de Santo Domingo Este. Muy bien. Cuéntenos. Realmente yo no entiendo los números del Banco Central, por más que me los expliquen. No entiendo ni lo del crecimiento, ni de lo de esa inflación que ellos dicen que no supera el 2%. Realmente es incomprensible, porque uno que está haciendo las compras en su casa, y sabemos perfectamente que todo ha subido. Yo te puedo también decir que el comercio en este país se está cayendo a pedazos. Yo soy vendedora de un producto agrícola. Yo soy vendedora para una factoría de arroz. Y yo visito almacenes y supermercados. Y yo te puedo decir que todo ha experimentado alza. Todo. Todos los renglones de la canasta básica han experimentado alza. ¿De dónde él saca ese dato? O sea, o ese dato o está manipulado o algo está pasando en este país o somos brutos todos. He visto también negocios quebrar. Entre lo que terminó el año y empezó te estoy hablando de 4 meses del año pasado, los 4 últimos meses. Tú no te puedes imaginar la cantidad de negocios que quebraron. No te lo puedes imaginar. Bueno, muchísimas gracias, señora. Muy amable. Vamos a tomar otra llamada. Buenas noches. Hermano, escúchame, se me cayó la llamada Sí, para se cayó. terminarte la información. Qué bueno que pudo contactarse con nosotros. Es Merán que te habla. Sí. Mira, yo vivo relativamente cerca del Mercado Nuevo. Sí. Yo lo que sí les puedo decir a los ciudadanos, que vayamos al mercado directamente, no vayamos a los supermercados, porque como ustedes saben, los supermercados le compran a un tercero y eso se incrementa ahí el precio de todos los alimentos. Sí, pero, vayan directamente al mercado, hagan un sacrificio. No, pero muy bien. Pero déjeme, yo vuelvo y le repito, aquí cada lunes viene Omar Benítez a decir cómo está la producción y sabemos que hay producción. Lo que a mí me llama la atención es los datos que da el Banco Central y la realidad. El Banco Central dice que es menos de 2% la inflación. Y es verdad, yo compro en los supermercados y pasa por varias manos, pero tiene varios años, desde siempre ha pasado por varias manos. Eso es así. Yo lo que le puedo decir, señor, que no sé si es un problema de especulación o si era una estrategia política en contra del ciudadano presidente, pero algo está pasando. Pasen buena noche. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Sí, buenas noches, mi hermano. Cuénteme. Óyame, ¿de dónde nos llama? Yo le llamo de aquí de Los Frailes. Bueno, cuéntenos. Sí, usted sabe, ese que está hablando ahí con usted, ahora mismo está hablando.
Ese es un PLDista empedernido. Sí, pero yo no quiero, esto no es una discusión política. Yo lo que quiero es que saber si el Banco Central tiene razón o no. Yo le digo que a mí no me cuadra que una inflación en este país sea de menos de un 2 cuando los combustibles subieron en el 2018, aunque terminaron a la baja, pero subieron más de un 20%. Escúcheme, usted sabe que él lo va a arreglar de su manera lo más posible que sea, a favor de ellos. Sí, pero bueno, ahí está su opinión. Muchísimas gracias. Vamos a tomar la última llamada porque ya se nos acaba el tiempo. Buenas noches. Sí, bueno, el dominicano debe de aprender que si un plátano está caro, sencillamente que compre guineo, no lo compre. Así van a tener que bajarlo, como se hace en los países desarrollados. Sí, la ley de oferta y la demanda. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, hemos llegado al final. Se quedaron muchas llamadas, las líneas estaban llenas. Prometo que volveremos a abrir los micrófonos en los días venideros. De nuevo, muchísimas gracias por su sintonía y mañana de nuevo estaremos con ustedes y con Antonio Almonte para, por supuesto, hablar de temas de actualidad relacionados con la energía y con Punta Catalina. Buenas noches y mantengan la sintonía. Ahora viene Deportes en la Z para que nos cuenten qué está pasando en la Serie del Caribe y cómo van las Estrellas Orientales representando a la República Dominicana. Buenas noches. Milagros desde la Z.